Dios los bendiga, hermanos en la fe e incrédulos. Hoy pondré pruebas de la existencia de Dios, tanto dentro y fuera de la Biblia, aunque también posiblemente haga otro video si Dios quiere de las otras que dije al final. En pocas palabras, una segunda parte. Los comentarios estarán activados si quieres dar tu opinión. Dicho esto, pausemos el video de fondo para orar, así que siéntate bien, ponte de pie si quieres o arrodíllate y cierra tus ojos. Señor, bendito eres por los siglos de los siglos, nos das sabiduría y entendimiento, nos ayudas cada día a mantenernos firmes y conforme a tu palabra. Si hoy hay alguna persona que está dispuesta a ver, ábrele los ojos espirituales y que Cristo pueda entrar en su corazón, ya que solo Cristo cambia los corazones. Proverbios 2:6-7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, y porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén y amén. Terminando con esta oración, comencemos. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, un conjunto de libros sagrados, y también significa los libros. Hoy en la Biblia tiene 66 libros que van desde Génesis a Apocalipsis, el Antiguo 39 y el Nuevo 27 según el estudio americanbible.org. El libro más antiguo, que es Génesis, tiene más de 3300 años debido a el libro de Primera de Reyes. Pero la Biblia, un Reyes 6:1, y otros documentos antiguos parecen sugerir entre 1400 y 1250 a.C. Según eso, Génesis tendría más de 3300 años de antigüedad. Sin embargo, en los 2 últimos siglos, algunos eruditos de la Biblia han sugerido que Génesis realmente alcanzó su forma final mucho tiempo después de Moisés, incluso en fechas tan tardías como la época del exilio de Israel en Babilonia, 587 a 538 a.C. ¿Por qué hablo de Génesis? Para que sepan el tiempo que se escribió y ahora cuando se escribió Malaquías. Bueno, el libro de Malaquías fue escrito según GodQuestions.org. El libro de Malaquías fue escrito entre el 440 y el 400 AC, y según EBSCO.com, el libro se sitúa en el contexto histórico del Israel post-exílico, alrededor del 450 al 430 a. Se sirve como continuación de las advertencias proféticas del Antiguo Testamento y como precursor del Nuevo Testamento, con varias referencias en los Evangelios, particularmente en lo que respecta a Juan el Bautista. ¿Y ahora cuántas profecías se cumplieron en Jesucristo del Antiguo Testamento? Según es.scripty.com son 356. Y hoy las diré solo 26, si quieren ver todos el link estará en la descripción en YouTube. Génesis 3:15 nacimiento virginal y se cumple en Mateo 1:18 y Galatas 4:4-5. Génesis 3:15 derrota de Satanás y se cumple en Hebreos 2:14 y 1 de Juan 3:8. Génesis 3:15 el talón de Cristo sería golpeado con clavos en la cruz y se cumple en Mateo 27:35 y Lucas 24:39-40. Génesis 5:24 la ascensión corporal al cielo ilustra y se cumple en Marcos 16:19 y Reyes 12:5, no se especifica en primera y segunda. Génesis 9:26-27 el Dios de Sem será el hijo de Sem y se cumple en Lucas 3:23-36. Génesis 12:3 simiente de Abraham bendecirá a todas las naciones y se cumple en Galatas 3:8 y Hechos 3:25-26. Génesis 12:7 la promesa hecha a simiente de Abraham y se cumple en Galatas 3:16. Génesis 14:18 un cura después de la orden de Melquisedec y se cumple en Hebreos 6:20. Génesis 14:18 rey de la paz y la justo y se cumple en Hebreos 7:2. Génesis 14:18 la última cena prefiguró y se cumple en Mateo 26:26-29. Génesis 17:19 semilla de Isaac, Gen. 21:12, y se cumple en Romanos 9:7. Génesis 22:8 el Cordero de Dios prometió y se cumple en Juan 1:29.
Génesis 22:18 como la simiente de Isaac, bendecirá a todas las naciones y se cumple en Galatas 3:16. Génesis 26:2-5 la semilla de Isaac prometió como el Redentor y se cumple en Hebreos 11:18. Génesis 28:12 el puente al cielo y se cumple en Juan 1:51. Génesis 28:14 la simiente de Jacob y se cumple en Lucas 3:34. Génesis 49:10 el momento de su venida y se cumple en Lucas 2:1-7 y Gálatas 4:4. Génesis 49:10 la semilla de Judá y se cumple en Lucas 3:33. Génesis 49:10 llamadas Chailo o enviado y se cumple en Juan 17:3. Génesis 49:10 Mesías viniera delante de Judá perdió la identidad y se cumple en Juan 11:47-52. Génesis 49:10 a él se congregarán los pueblos y se cumple en Juan 10:16. Éxodo 3:13-15 el gran yo soy y se cumple en Juan 4:26 y 8:58. Éxodo 12:3-6 Cordero presentó a Israel 4 días antes de la Pascua y se cumple en Marcos 11:7-11. Éxodo 12:5 un cordero sin mancha y se cumple en Hebreos 9:14 y 1 Pedro 1:19. Éxodo 12:13 la sangre del cordero salva de la ira y se cumple en Romanos 5:8. Éxodo 12:21-27 Cristo es nuestra Pascua y se cumple en 1 Corintios 5:7. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Desde Génesis se ve que Dios prepara desde mucho antes su plan para que Jesucristo pueda morir por nosotros, pensó desde antes de la creación del mundo, Efesios 1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y esto es una prueba de que Dios existe, debido a que ninguna otra religión no tiene estas conexiones de miles de años de diferencia por diferentes autores pero una misma inspiración, el Espíritu Santo. Y la única religioso en donde tiene una tumba vacía y hoy nuestro Rey está a la diestra del Padre segunda de Pedro 3:12-13 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Veremos ahora una prueba fuera de la Biblia personas que hablaron de Jesús que no eran cristianas. La fuente que estaré citando es biblearchaeologireport.com pero antes de eso les dejaré el link en la descripción. Quiero dejar algo en claro, solo estoy poniendo algunas partes pero no todo para no quitar el crédito de lo que hicieron estas personas, les invito a visitar la página, continuamos. Para hacer esta lista he utilizado los siguientes criterios, las fuentes deben ser del siglo I o II, no posteriores. Así, por ejemplo, algunos citan referencias rabínicas a Jesús del Talmud, k. 400 a 700 d. c. o Toledot Yesu, k. 1000 d.c. Los he dejado fuera de esta lista. La realidad es que en realidad tienen poco o ningún valor para determinar la historicidad de Jesús de Nazaret. 1. En segundo lugar, las fuentes deben hacer referencia a Jesús, no solo a los cristianos. Uno de los grupos de textos extrabíblicos que a menudo se pasan por alto y que dan testimonio de la historicidad de Jesús de Nazaret son los de los primeros escritores cristianos, algunos de los cuales informaron o que escucharon directamente de quienes conocieron personalmente a Jesús. Sus cartas y tratados registran detalles sobre la vida de Jesús, su muerte y el hecho de que creían que resucitó de entre los muertos. 2. Algunas referencias a Jesús provienen de obras que ya no existen, pero que han sido citadas por otros autores en la antigüedad. Esto no es un problema para el historiador, ya que muchas obras se han conservado en citas de otros escritores antiguos. Flegón de Trolis escribió un libro de historia a mediados del siglo II. Aunque ya no existe, Orígenes cita varios pasajes en los que Flegón se refiere a Jesús. Ahora bien, creo que Flegón, en el libro 13 o 14 de sus crónicas, no solo atribuyó a Jesús un conocimiento de acontecimientos futuros, sino que también testificó que el resultado correspondía a sus predicciones.
Y con respecto al eclipse en tiempos de Tiberio César, en cuyo reinado Jesús parece haber sido crucificado, y los grandes terremotos que entonces tuvieron lugar, creo que también Fregón ha escrito en el libro 13 o 14 de sus crónicas, en las páginas anteriores hemos hecho nuestra defensa, según nuestra capacidad, aduciendo el testimonio de Fregón, quien relata que estos hechos tuvieron lugar en el momento en que nuestro Salvador sufrió, y continúa diciendo que Jesús, mientras estaba vivo, no fue de ninguna ayuda para sí mismo, sino que se levantó después de la muerte, exhibió las marcas de su castigo y mostró cómo sus manos habían sido atravesadas por clavos. Talo fue quizás el primer escritor no cristiano que se refirió a Jesús. Aunque la obra de Tales se ha perdido, un fragmento fue citado por Julio Africano alrededor del año 220 d.C., que a su vez fue citado por el historiador bizantino Georges Syncellus en su crónica, k.a.d. 800. Julio Africano estaba discutiendo la oscuridad que acompañó la crucifixión de Jesús, mt 27 horas y 45 minutos. Él escribe, allí el mundo entero apremió una oscuridad espantosa, y las rocas se rasgaron por un terremoto, y muchos lugares de Judea y otros distritos fueron derribados. Esta oscuridad del talo del tercer libro de su historia, llama, como me parece sin razón, un eclipse de sol. A primera vista, Jesús no es mencionado en esta cita. Sin embargo, es probable que Talo se refiriera a Jesús en su obra original. Robert Van Voorst explica, Tallos podría haber mencionado el eclipse sin ninguna referencia a Jesús, pero es más probable que Julio, que tuvo acceso al contexto de esta cita en Talos y que, a juzgar por otros fragmentos, era generalmente un usuario cuidadoso de sus fuentes, tuviera razón al leerla como una referencia hostil a la muerte de Jesús. El contexto de Julius muestra que está refutando el argumento de Tallos, de que la oscuridad no es religiosamente significativa. Nótese que Julio afirma explícitamente que Talo está equivocado en su comprensión de la razón de la oscuridad, no está simplemente notando un eclipse. Aunque no es explícita, esta referencia es importante porque probablemente es anterior a la escritura de la mayoría de los evangelios mismos. Dado que Talo parece estar contrarrestando el argumento de los cristianos de que la oscuridad acompañó la muerte de Cristo, obviamente sabía acerca de Jesús, y probablemente no por los evangelios en sí, sino por fuentes fuera de la Biblia. Romanos 1:19-22 Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El otro día escuché a un creador de contenido cristiano, creo que se llama Contraargumento, que dijo más o menos, que hay pruebas, pero la misma mente atea no quiere creer. No sé si lo dije parecido, pero una disculpa si no lo dije como él lo dijo, es que no encontré el clip en donde lo dijo, y esto es cierto. Hoy en día podemos ver varias pruebas en el Internet de páginas que nos muestran imágenes y fundamentos sólidos desde la teología, la arqueología, la Biblia, la historia y los mismos escritos antiguos, tanto de cristianos y tanto de personas fuera del cristianismo. La arqueología, estas son lugares bíblicos encontrados o cosas encontradas. Ahora mencionaré los lugares que se ven o algunas cosas, y junto a las imágenes hay más, pero solo puse 4, les dejaré el encale en la descripción. Las sinagogas, el barco de Galilea, el oserío de Caifás, inscripción de Nazaret. Si la Biblia fuera mentira, uno solo hubiera bastado para desmentirla. Y si esta frase te suena conocida, me copié de Albert para la frase de cuando se enfrentó a los 100 científicos contra su teoría de la relatividad. Sigamos.
Segunda de Corintios 5:17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la Biblia nos habla muchas veces de que al aceptar a Cristo somos alguien diferente, y la verdad se sabe que nadie puede cambiar a nadie, pero nosotros como cristianos sabemos algo, solo Cristo basta para cambiar el corazón de la gente, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Pues hay muchos testigos y Pablo es uno de ellos que Cristo cambió su vida hasta el día de hoy. Un ex satanista que se convirtió al cristianismo, Rian Sui Egelar, tanto su comportamiento y sus palabras cambiaron, no parecen lo que fueron en su pasado. Pues a lo que quiero llegar con esto es que si fuera mentira la Biblia y Jesús no existiera, no pudiera cambiar a las personas, y muchos meterán de argumentos como que fue el que hizo el cambio en su vida, pero en su testimonio cuenta cómo fue, y algunos dirán de alucinaciones, pero la alucinación no viene del miedo, sino de la esperanza, y él sintió miedo cuando se topó con Jesús. La psicología y otras religiones, a diferencia de las religiones esas, escuchas lo que quieres escuchar y te dicen, eres perfecto, no cambies, vive y deja vivir, tú solo puedes, tú eres suficiente, la sabiduría es el camino, la iluminación se obtiene a través de tal cosa, y entre más cosas, y la psicología solo ayuda en ciertos ámbitos pero no en todos, es bueno pero la verdad no ayuda al problema, debido a que solo te regulan y hacen que te sientan mejor y ya, cuando la solución es que ocupas el propósito que está en Cristo Jesús para no volver a ese pecado o lugar del que saliste. Romanos 6:1-2, ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Incluso un estudio demostró que leer la Biblia ayuda mucho en muchas cosas, reduce la ira, la depresión, ayuda a contrarrestar las sustancias ilícitas y entre más cosas. Esto lo pude encontrar en viteproject.com, te invito a buscarlo y el enlace estará nuevamente en la descripción. Los mismos testimonios aprueban que Jesús te ayuda y esto para los cristianos no es algo nuevo, Jesús siempre será la mejor opción y porque ayuda mucho. ¿La Biblia en esto? Dice la Biblia 2 de Timoteo 1:8-11, pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y como la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas veces nos olvidamos que cuando pecamos y no vamos con Dios nos hacemos mal, porque muchas veces son los pecados que muchas veces nos tomamos como pequeños, y estos mismos nos destruyen por dentro haciendo que pequemos más, pues si hay una grieta, ahí entrará el diablo. Otra prueba es de testimonios de gente muriendo y volviendo a la vida. Mucha gente experimentó verse a sí misma y esto no es algo nuevo, pues por los paros cardíacos estas son las cosas que suceden y el RCP que se usa. Muchas de estas se vieron a sí mismos, no solo eso sino que también vieron el infierno debido al SM, el cuerpo, alma y el espíritu. Cuando recibimos el Espíritu de Dios estamos conectados con Él, nunca nos podremos separar. Romanos 8:38-39, lo que sí podemos es entristecer al Espíritu Santo, que no cela incluso, pero cuando lo recibimos y no oramos, o leemos la Biblia, este mismo se va apagando debido a la falta de conexión con Dios, ocupa su alimento, así como el fuego ocupa leña, que es la palabra viva y eficaz, y con esta misma resistimos al diablo y las tentaciones. ¿Y por qué digo esto?
Porque después de la muerte es con Cristo o sin Cristo, y si negaste a Cristo Él también te negará delante de su Padre que está en los cielos. Gloria a Dios que podemos hoy ir a Él y gozarnos en su presencia. Otra cosa que quiero decir, y es algo más memorable, es sobre las cosas que se dijeron de la naturaleza que se descubrieron años después, como los cimientos de la tierra, el núcleo, y que la tierra no la sostiene nada, ya que en otras religiones decían otras cosas como que la sostenían animales o un hombre. Hay muchas más evidencias que no toque, como la teoría de la relatividad, el principio, el universo, que no sé si sería lo mismo, la moral, lo intangible y las cosas que no son materia dentro de este universo, como las emociones, solo por dar un ejemplo, y también el barro y la arcilla, que se descubrió que tiene relaciones con los humanos por sus elementos, y el destello brillante cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Romanos 11:33 al 36. O profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero, para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.